Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast con Felipe Talavera. Hoy estamos iniciando este nuevo proyecto donde esperamos sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Queremos compartir algunos temas de mucho interés, de mucha importancia para el pueblo de Dios. Y bueno, hoy me acompañan dos grandes siervos de Dios que sirven aquí en nuestra congregación, en nuestro ministerio. Y bueno, siempre van a estar aquí compartiendo también con nosotros parte de lo que Dios les ha dado a ellos también. Amén. Así que bueno, dejo que se presente mi hermana. Hola, Dios les bendiga. Soy Saraí Talavera, anciana de la Iglesia Tierra de Paz. Y bueno, es un gusto poder estar aquí, compartir de la palabra de Dios y de un tiempo que yo sé que será de mucha bendición para todos nosotros. Mi hermano. Saludos y bendiciones, les habla Iram García, también anciano en Tierra de Paz. Y bueno, estamos acá también para compartir un poco de lo que Dios da, ¿verdad? Y esperamos también sea de bendición para todos. Amén, amén. Pues hoy nos sentimos muy contentos, como les decía, porque estamos iniciando este proyecto que ya desde hace algún tiempo estaba en el corazón de nosotros y también creemos que en el corazón de Dios. Queremos ser un medio por el cual pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando temas diferentes que, bueno, esperamos que sean de bendición para sus vidas. Y hoy en este día queremos iniciar con este tema que es, considero muy importante. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Desafortunadamente en estos tiempos se está dando, pues por ahí muchas corrientes doctrinales, muchas ideologías, muchos pensamientos, y a cual más, ¿verdad? No sé cómo lo vean ustedes, mis hermanos, pero a cual más ustedes ven en las redes sociales, por todos los medios, a cualquiera escucha la voz de Dios, a cualquiera Dios le habla, a cualquiera Dios se le manifiesta, y no es que no pueda ser así, Así es. sino que ahora mucha gente habla en nombre de Dios con mucha facilidad, sin tener ningún tipo de temor, sin tener ningún tipo de recato. Pero bueno, hoy queremos hablar sobre este tema que es bien importante. Yo creo que es algo complicado porque se está volviendo como un tipo de moda, ¿no? A ver a quién Dios le habla, a ver a quién Dios le dice más cosas o le revela más cosas. Y bueno, Exacto. este es el peligro de alguna manera de no tener un conocimiento de oír la voz de Dios. Y yo creo que ese es el tema principal de hoy, poder aprender, identificar, discernir cuando Dios nos habla o cuando no es Dios quien nos habla, ¿no? Yo creo que esa es la parte primordial que queremos compartir a través de este podcast. Así es, pues yo creo, pastor, mi hermana, que vamos a poder, a través de lo que hoy hablemos, ¿verdad? Que Dios ha dado, que podamos identificar cuando realmente viene de parte de Dios, porque es cierto, vivimos en un mundo por ahí muy fácil de decir, sí, Dios me dijo, Dios habló, y parece que hasta lamentablemente o tristemente pareciera que son competencias, ¿no? A Es quién cierto. Dios le da la mejor o la mayor profecía. Exacto. Y muchas veces es en la carne nada más lo que se habla. Eso es muy cierto. El mundo actual está acosado por muchas voces. Es importante que todo creyente, todo ministro, todo líder aprenda a escuchar la voz de Dios, que realmente podamos entender cuál es la voz de Dios, porque, bueno, en base al tema que hoy vamos a hablar, vamos a ir explicando un poquito acerca de esto, porque como decíamos hace un momento, ahora todo el mundo, cualquiera habla en nombre de Dios, cualquiera dice que Dios le habló, y muchas veces son cosas que vienen del alma, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Es más, hasta podríamos decirlo que hasta son buenos deseos, porque queremos cosas buenas para las personas, pero no podemos confundirnos entre lo que es la voz de Dios y nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y eso es lo que, bueno, hoy queremos compartir con cada uno de ustedes. Así es. Ahorita que está mencionando esto, pastor, recuerdo que, bueno, en el caso de Julio Melgar, Ujú. no sé si lo recuerdan, Sí, muchos dieron profecías a sí. favor de él y yo recuerdo que hay un testimonio donde solamente un pastor le dijo tal cual lo que iba Es a cierto. suceder. Y cuando los demás le decían, no, tú te vas a sanar, Dios dice que esto y Dios dice que el otro, cuando realmente el propósito, el plan de Dios era otro, ¿no? Y solo uno, recuerdo que se hizo famoso en las redes, Se que solo uno atrevió. se atrevió a decirle Y las intenciones eran buenas, y las simplemente intenciones el eran hecho de buenas. que de no realmente no identificar qué viene de la voz de Dios o qué viene de tu alma, decía el pastor hace un momento, del buen deseo.
A veces ¿Sí? creemos que los buenos deseos vienen de Dios, no. Podemos tener un buen deseo, pero eso no significa que eso va a ser la voluntad de Dios, Voluntad que de eso es lo Dios. que Dios está designando para una persona, para un proyecto, para una actividad. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esa área. El Así ejemplo es. es ese, ¿no? Ese. Todos hubieran querido, yo creo, en Todos. el Claro sentimiento, que en el sí. amor, de que este varón, Julio Melgar, pues hubiera sanado, se hubiera Así levantado es. y un gran milagro, ¿no? Así Pero es. ese no era el propósito de Dios, el propósito de Dios era otro, bueno, De y acuerdo. hubo uno de entre muchos, Solo uno que solo se era el que atrevió, como que dice el tenía. se, pastor. que se atrevió a poder hablar con verdad y posiblemente muchos lo juzgaron, muchos lo Sí, señalaron. Y bueno, como este, muchos ejemplos se pueden dar o podemos dar, pero sí es importante por eso que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. así ¿Por es. qué? Porque no solamente podemos equivocarnos o no solamente podemos dar deseos o pensamientos incorrectos, sino que, y aquí viene lo más peligroso, podemos aprender, óigame bien, aprender a manipular Así es. con este don o con esta palabra bueno, creemos que en la profecía, creemos en los dones, pero mucha gente está manipulando al pueblo de Dios a través de la palabra profética, a través de los sueños, a través de las visiones, a través de esta famosa frase, Dios me dijo, Dios me dio, Dios me reveló. Dios me habló. Dios me habló, ¿verdad? Y tenemos que ser muy cuidadosos y muy celosos, vuelvo a repetir, no va en contra de las personas que realmente están buscando la llenura del Espíritu Santo, no va para desenmascarar a las personas que tengan un buen sentimiento, sino realmente desenmascarar a aquellos que están de alguna forma buscando sacar ganancias deshonestas, buscando hacer cosas incorrectas, Algún beneficio. Beneficio propio. realmente sacar beneficios propios en nombre de Dios. Por eso, amado hermano, amado amigo, es importante que usted esté pendiente también a escuchar la voz de Dios, saber identificar la voz de Dios, porque no cualquier hombre o mujer, que llámese como se llame, que defina o se identifique como profeta o como hombre o mujer de Dios, va a tener la voz de Dios. Así Nosotros es. también como creyentes tenemos una gran responsabilidad y es afinar nuestro oído al Espíritu Santo, a voz de Dios. Y bueno, hoy vamos a aprender acerca de eso, mis amados hermanos. Qué Y a lo buenos mejor, ejemplos. y a lo mejor también es el hecho de que tengas el don profético, tengas también puedas escuchar la voz de Dios, pero necesitamos también entender y separar. Y el ejemplo nos los da el profeta Samuel, cuando dice que Dios lo manda a ungir a David. Dice que primero pasan los hermanos de David y ya los iba a ungir y el Señor le dice, ah, este no es. Y así No, continuamente hasta que llega a ser tremendo. David. Entonces, realmente él era un profeta de Dios, realmente él escuchaba la voz de Dios, pero eso no significa, y es el cuidado que debemos de tener, que al ser seres humanos podemos equivocarnos Equivocarse. y ahí es el cuidado y es un hilo tan delgado y es el Así que es. tenemos que cuidar, ¿no? Así es. Sí, esto es muy cierto. Este gran ejemplo que pone nuestra hermana Saraí, eh, el profeta Samuel, ¿verdad? Ahora sí, él fue, yo creo que iba tan gozoso de que iba a ver a lo mejor un rey o iba con esa emoción que se desenfocó por un momento Así y es. se dejó guiar por lo que él veía, por lo que él percibía y mismo Dios le va llamando la atención cuando quiere ungir al más fuerte, al más valeroso y no, Al que este parecía rey, pero no era el que Dios había así, escogido, y ¿no? así fue por cada uno hasta que le dijo, ninguno de estos es el indicado, el que yo he elegido. Y esa es la importancia que nosotros debemos de tener, porque ahí el profeta también tuvo la suficiente humildad para Así reconocer y es. decir, bueno, me equivoqué, yo pensé que eran estos, pero oigan, disculpen, ¿hay alguno más? ¿Hay alguien más? Así es. Hasta que también, bueno, el padre de David, ¿verdad? Dijo, sí, tengo uno por allá cuidando las Las ovejas. Y dijo, Así ovejas allá. es. tráigamelo porque no vamos a comer. Miren nada más qué condición puso. Ay, qué No, aquí maravilloso. no se come, Hasta sino que llega el ungido. hasta que llegue el Aquel Dios ha correcto. escogido. ¿Cómo ves, mi hermano? Muy bien, ese es un gran ejemplo, pastor, como lo mencionamos, pero fíjese también que hay que, y como veremos creo más adelantito, tenemos que sensibilizar nuestro oído Eso. espiritual, porque
si bien Dios usa a los profetas para hablarnos, también a veces puede venir de quien nosotros menos lo esperamos. Así A Eso. mí es. me ha pasado que de gente que menos esperamos, si Dios da una palabra, Dios habla a través de ella y uno lo asimila, uno lo entiende y va con la Biblia o con la situación que está uno pasando y dice, es cierto, o sea, sí es la voz de Dios, entonces también hay que ser sensibles a cuando sí realmente es la voz de Dios. Amén, eso es muy cierto. No solamente de parte de los profetas o de los siervos de Dios, hay veces Dios nos habla por medios de una forma Específicos, específica. Específica. directos. Ahora, aquí por eso es que yo decía hace unos momentos atrás, los que tenemos que estar bien al pendientes y con nuestro oído bien afinado somos nosotros los Así es. Así creyentes. es. El problema es que también nosotros los creyentes hemos cometido el error de andar buscando en lugares incorrectos o con personas inadecuadas. La voz de Dios, la respuesta de Dios. Yo le puedo decir y por testimonio propio que Dios mismo me ha hablado en un momento de oración, en un momento donde he estado a solas con Él, que Dios mismo me ha hablado a través de la lectura de su palabra, a través de un versículo, de un pasaje. ¡Wow! Ahí ha tocado y ha ministrado mi corazón. Y no ha habido ningún profeta o Así no ha habido es. ningún ¿No? otro siervo que esté ahí Así conmigo es. para darme una palabra. Y así te dice el Señor. No, solamente cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros ponemos nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu en conexión con el Espíritu de Dios, entonces fluye su presencia, nos ministra. Y bueno, esto también es algo que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Así es, creo que debemos de estar muy perceptivos, como dice nuestro hermano Irán. Yo el otro día le compartí a alguien y le decía, creo que la palabra más certera y una de las más desdeñadas, más menospreciadas, por llamarlo así, es cuando vamos y nos congregamos y escuchamos, ya sea en la semana o el domingo, que tú escuchas la palabra y a veces decimos, no, esa no es para mí, no, ¿Mm? sí, sí es para Eso. ti, sí es para mí. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que tener la percepción de querer escuchar la voz de Dios. En otras ocasiones que enseñamos dentro de la iglesia, siempre, al menos yo les digo, siempre estén atentos en la prédica para ver cuál es el momento en que Dios te va a hablar a ti del área que tú necesitas. A veces no es toda la prédica, pero si tú te duermes, si te distraes, si sales al baño, no escuchaste el momento en el cual era para ti o era para mí. Entonces es necesario que seamos tan perceptivos para oír la voz de Dios, no siempre esperar al profeta, no siempre esperar a la persona. O hay el otro extremo, la gente que no está dispuesta a escuchar la voz de Dios, ni por profeta, ni por prédica, ni por nada, ¿no? Eso Entonces ya sería el otro lado de la moneda, Yo ¿no? creo que hay siempre tener el corazón dispuesto, ¿no? A decir qué quiere. Venimos a un culto Así en la es, iglesia que te congregues y tú vas a oír lo que Dios quiere hablarte a ti. Y eso es importante. Yo vengo hoy al culto para ver que Dios quiere hablarme a mí. así es. No a mi hermano, no al vecino, al que está junto. A mí, Amén. Dios me va a hablar algo a mí. Entonces tener el corazón abierto para eso, ¿no? Sí, eso es bien importante, como decía nuestra hermana Sari. eh, el venir al servicio, el venir al culto, mucha gente también decía, ya se ha ido desdeñando, ya se ha ido menospreciando. Si no Ay, viene un profeta, no, mejor no no voy. voy. Ay, es que va a predicar mi pastor, imagínense. O va a predicar el líder o el hermano o el anciano, ¿verdad? Eso no, no, ellos no tienen. Y cuando no tenemos nosotros un corazón realmente dispuestos a escuchar la voz de Dios, no vamos a escuchar aunque venga un profeta. Así Aunque es. venga Jesús mismo y se te presente aquí, te hable y te diga, no vas a escuchar su voz. Te digo por qué, porque vas a tener tu oído cerrado. Y es importante que nosotros entendamos esa parte. No es el hombre, no es el cuán ungido, cuán poderoso, cuánta unción de parte de Dios pueda tener, o cuán reconocido o famoso, que Sea. esa es otra característica que la gente busca. Ah, viene el profeta tal, la profeta tal, Así el es. apóstol tal. Entre más lejos venga, mejor, ¿no? Eso, mientras más lejos viene, es que viene más ungido. Y no, es un hombre común y corriente como nosotros, que también requiere y necesita de Dios. Así que si yo vengo con una necesidad en mi corazón, yo puedo llegar a mi congregación, como decía nuestro hermano Irán, donde quiera que te congregues, la voz de tu pastor, Así la voz es. de tus líderes, es la voz de Dios para ti. Así, mero. Pero usted me podrá decir, no, pastor, es que usted no conoce, No los no conoce, los no sabe conoce. cuáles son sus debilidades. Dios no se mueve por eso. Cuando Así Dios es, va a hablarle a alguien, muchas veces pasa en la consejería. exacto. La gente viene y necesita un consejo, hermano, pero a veces no estamos receptivos a querer escuchar la
voz de Dios y queremos escuchar Lo que lo que queremos, nosotros queremos, lo que que nos yo quisiera conviene. que me digan, en vez de escuchar lo que Dios realmente me tiene que decir, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí, esta parte donde nosotros tenemos que abrir nuestros oídos y estar dispuestos al consejo de la palabra, Amén. del pastor, de tu líder, de aquel que te puede brindar un consejo espiritual, ¿no? Principalmente. La voz de Dios se puede mover de tantas formas y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Así Así es. es. Se puede mover de diferentes maneras, de diferentes formas, pero lo principal es que tú tengas un oído dispuesto, un oído atento para escuchar la voz de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana. Así que antes de fijarte en el hombre, antes Así de es. fijarte en los errores, antes de fijarte en los defectos, fíjate primero en cómo está tu comunión con Dios. La verdadera Correcto. voz de Dios la vas a escuchar si tú realmente o si yo realmente tengo una comunión con Dios. Yo les decía hace un momento, a través de la oración. A través de la oración es un medio por el cual Dios nos habla. Pero fíjese, aún, ahora sí también ese tema, hay veces en la oración hay personas que dicen, yo oro mucho, pastor. Yo oro 1, 2 horas, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo también le dejas a Dios para que Él Que te él hable? hable. Así es. Sí. Nosotros No es un hablamos Hablamos y monólogo, se vuelve un hablamos. monólogo, ¿no? habla y habla y pido y Y pide pido y y pide. pero hay momentos que también debemos de dejar quietos y escuchar la voz de Dios, como el Espíritu nos va a ministrar. En la palabra, cuando nosotros leemos la escritura, hay veces estamos leyendo una porción y estamos atentos de otras tantas cosas, que si los hijos, que si el trabajo, que si la cocina, que si otras cosas, y no estamos concentrados para que el Espíritu de Dios nos hable. Nuestra hermana Sari decía hace un momento atrás, aún estando dentro de la congregación, en la iglesia, en un servicio. Hay veces estamos saliendo al baño, hay veces nos estamos saliendo del templo, hay veces nos estamos durmiendo dentro del templo. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios de esa manera si te agarra dormido o si te agarra fuera del lugar correcto? ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque nos inquietamos, porque nos desesperamos, porque nos parece no importante, como decíamos hace un momento atrás, desdeñamos, menospreciamos lo que Dios está hablando a través de su siervo, de su sierva, del hermano, de la hermana, o aún a través de un consejo. Alguien que se acerca y, bueno, te da un consejo. No, esto no, yo Esto no, no viene de Dios, esto ¿no? no viene Muchas de veces Dios. lo El que decimos va a saber, así. ¿no? O a veces, que él que me va a decir a mí, ¿Qué me ¿no? va a Si a lo enseñar? mejor está peor que yo. Y quizás, pero en ese momento Dios lo utilizó para un Para darte. propósito específico, para hablarnos. Así es. Entonces, seamos atentos, seamos cuidadosos, mis hermanos. Ojo, siempre poner Así es. atención, abrir nuestro oído a la voz de Dios. Por ahí yo tengo muchos testimonios de personas que en su momento me decían, es que Dios no me habla, es que Dios no es esto, yo quisiera que Dios... No, escucha la prédica, escucha el Así es. mensaje, escucha lo que Dios te habla a través de la escritura. Y bueno, vas a ver si no vas a ver la voluntad de Dios en tu vida. Pero bueno, entrando en el tema precisamente, hoy queremos compartir, hablábamos de que el hombre es un ser espiritual ahora sí que tiene alma, cuerpo y espíritu. Es lo que consideramos un ser Un partito. tripartito. Tripartito. A ver, mi hermana, ¿cuál es la primera característica de un hombre tripartito? El hombre tripartito, bueno, primero se considera su espíritu. Dice que es el medio por el cual nos comunicamos con Dios a través del espíritu. Es por ello que decía el pastor hace un momento, la oración es fundamental. No podemos decir que Dios nos habla cuando no nos gusta orar, cuando no nos gusta hablar con Dios, porque somos seres totalmente espirituales, seres que se comunican o se conectan o estamos en línea con Dios a través de la oración, a través de poder estar en el ayuno. Bueno, hay los medios para esto, ¿no? Pero primeramente, dentro de lo que somos es el espíritu, la esencia de Dios en nosotros, ¿no? Esa es la parte donde nosotros compartimos o lo que Dios nos dio de Él, que es el espíritu. Luego sigue lo que es el alma. El alma son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro pensamiento, lo que le llaman que es la esencia de nosotros, ¿no? Lo que cada uno somos. Así es. Entonces, el alma es una parte importante que tenemos que cuidar en el área de cuando Dios nos habla, porque el alma puede intervenir mucho, Exactamente. mucho para entorpecer realmente cuando Dios habla o cuando Dios no nos está hablando. Si nuestra alma está un poco desorganizada,
realmente la voz de Dios no va a ser tan clara y directa o simplemente no vamos a estar receptivos para recibirla, ¿no? Así es. Así es, ¿Cuál depende de otra la parte situación. tenemos ahí? El cuerpo, que es el recipiente donde deposita Dios el alma y el espíritu, ¿no? Sería la envoltura de todo esto. El cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es lo que todos vemos, lo que todos conocemos, lo que todos podemos percibir en cuanto a lo terrenal, pero inicialmente, y es algo que decía nuestra hermana Sari, el espíritu es la parte que Dios ha dejado en nosotros, el aliento de vida, el medio por el cual nosotros nos podemos comunicar con Dios, porque Dios es espíritu. Así Ahora, es. esto que conlleva el espíritu es la conciencia, la comunión y la convicción. Para poder nosotros también tener esa comunión con Dios o esa comunicación con Dios, primeramente necesitamos estar convencidos de que Dios existe, de que Dios puede hablar a nuestras vidas, de que Dios puede ministrar nuestros corazones, pero a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo se va a comunicar con el Espíritu del hombre, conmigo, a través de un espíritu renovado. Si nosotros no tenemos un espíritu renovado en nosotros, difícilmente va a haber esa conexión. No vamos a poder tener esa conexión. ¿Por qué? Porque obviamente si nuestro espíritu está contaminado, está lleno de cosas que no agradan a Dios, no se va a poder conectar con el Espíritu de Dios, que es espíritu y que es santo. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que entender que necesitamos ser renovados a través de Jesucristo. Una de las primeras características del hombre para poder tener y escuchar la voz de Dios es renovarse en su espíritu. Decía nuestra hermana también, el alma es un entorno emocional. Ahí también tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, Así es. porque las emociones brotan del alma. Así es. Y hay veces, y es lo que en la actualidad creo que está fallando en gran parte, porque las emociones, las situaciones mentales, los problemas, los ataques que tenemos, los sentimientos revueltos que Las muchas veces, heridas, luego, las heridas del en alma, el alma, en el corazón. bloquean la comunicación con Dios. Si nos damos cuenta, esta generación es demasiado almática, demasiado sensible, por llamarlo de alguna manera, donde hay que cuidar cómo se le habla, donde hay que cuidar cómo se le enseña, muchas cosas por esta excesiva sensibilidad del alma, excesivo cuidado que a veces tenemos en nosotros mismos. Ay, es que ya me habló mal, o ya me miró feo, o ya, Sí. porque esto viene todo esto del alma, de un alma que está un poco enferma, de un alma que está rota, de un alma que está dañada. Entonces, cuando este tipo de situaciones se mezclan y Dios quiere hablar a nuestra vida, a veces es muy difícil que el mensaje pueda entrar a nuestro espíritu, pueda recibirlo, captarlo nuestro espíritu, porque el alma interviene de una manera sorprendente. Bueno, y aquí va, ¿no? Que uno a veces nos enfocamos tanto en el dolor, en la herida, Sí, que ya no podemos oír la voz de Dios. Dios nos quiere hablar, pero nosotros nos enfrascamos en aquello que pasamos, en aquello que vivimos, en la situación que estamos. Decimos, no, no, ya no oímos, cauterizamos nuestros oídos a cuando Dios quiere hablarnos, Así debido al alma. cerramos completamente. Cerramos, así es. Y algo que tenemos que tener bien entendido, mis amados hermanos, mis amigos que nos escuchan, que Dios, oiga bien lo que estoy hablando. Dios no se comunica a través del alma, así No. es. no se comunica a través de nuestra alma, se comunica a través del espíritu renovado. Así es. Por eso es bien importante que nosotros renovemos nuestro espíritu para tener una conexión directa con el Espíritu de Dios, porque Dios no se comunica con nosotros a través de las emociones o a través de nuestros pensamientos. O no, porque hoy ando alegre, hoy sí siento la El presencia gozo. de Dios, el Estoy gozo, la gozoso. alegría, y mañana ando todo triste. No, Todo ¿Cómo? desanimado, ¿no? No, hoy no está Dios conmigo, no. Mismo en los mismos salmos nos enseña cuando dice la palabra que se le habla al alma, donde nosotros tenemos que aprender a sujetar al alma. Le dice, alma mía, alaba a Jehová. Amén. A lo mejor estaba pasando un momento difícil, pero el mismo David le decía a su alma, o sea, alaba a Jehová y no se te olvide ninguno de tus beneficios. Y le empieza a decir una serie de cosas. ¿Por qué? Porque no es a través del alma que el Señor lo iba a levantar o le iba a hablar, sino que él tenía que sujetar su alma para que su espíritu fuera vivificado. Entonces nos damos cuenta en ese pequeño ejemplo de cómo es que el alma puede llegar a intervenir, pero ahí nosotros tenemos lo que es la sujeción. Cuando hay sujeción,
vamos a poder escuchar la voz de Dios. Mismo el Señor le hablaba a Josué, le decía, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Esa es una de las cosas que nosotros debemos de aprender, no dejar de decir, ay, el dolor, decía el hermano Irán, ay, el dolor me abate, me agobia y dejo que me apague, ¿no? Y no es así. Cuando el Señor quiere actuar en nuestra vida, una de las cosas que tenemos que nosotros aprender es sujetar al alma en ese sentido. Decirle, alma mía, alaba a Jehová, ¿no? Alma Así es. mía, sujétate, escucha lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Sí, eso es muy cierto. ¿Cómo ves, mi hermano Irán? Pues yo creo que una de las cosas que debemos entender para esto es poner las cosas espirituales precisamente primero. Dice la palabra en Colosenses, me parece que es tener la vista en lo celestial. Yo creo que Las cosas ya de ahí dependen eternas. las cosas eternas, ¿no? En lo celestial. Eso, de hecho, una de las cosas que de la gran obra que vino a hacer Jesús en la tierra fue a reorganizarnos, porque como ahorita vimos, somos cuerpo, alma y espíritu, y a veces después del pecado original y del huerto y todo eso, se desconfiguró Es cierto. la parte tripartita. Entonces empezamos a poner, el ser humano en general empezó a poner las cosas del alma primero. Bueno, pues tiene mucha razón mi hermano Irán en esto que comentas, precisamente el alma es una parte que nosotros tenemos que cuidar, nuestras heridas, que a lo mejor en algún momento durante nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar o Así antes de es, estar en Cristo, Así es. nos quedaron ahí. hicieron, tuvimos ahí o quedaron ahí bien marcadas, debemos de ser muy cuidadosos. Amén. Y aún si estamos en Cristo. Amén. Así es, pastor. Entonces, yo creo que sí debemos empezar a entender que primero las cosas del Espíritu, ¿no? Jesús mismo lo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Esto quiere decir que primero lo espiritual y luego lo demás. Amén. Ahora, el cuerpo, como lo decíamos hace un momento atrás, como es lo que todo lo visible que tenemos, como es lo que nosotros podemos ver, en eso es lo que nos confiamos muchas veces. A Samuel le pasó, ¿no? Pues Veía amén. los grandotes y fornidos. No, Fuerte. este es. Este es el bueno. Y no es lo que nosotros veamos en lo físico, es lo que Dios tiene en lo espiritual para cada Así ser humano. es. Entonces, como primer requisito, vamos a decirlo de esta manera, para poder escuchar la voz de Dios necesitamos entender que el hombre es un ser tripartito, que tiene alma, cuerpo Y y espíritu. espíritu. Y cada una de estas áreas es necesario que las tengamos bien sanas, aún hablando de nuestro cuerpo, también necesitamos También. estar en sanidad en nuestro cuerpo. Obviamente hay enfermedades, hay cosas que atacan nuestro cuerpo, pero también nosotros tenemos que aprender a mantener lo más posible dentro de lo necesario la sanidad o la salud, sería lo correcto, en nuestro cuerpo. ¿Cómo ven, mi hermano? Y esto hablando del término físico, ¿no? Hablando de lo que es salud, Ujú. tratar de cuidarnos, pero también cuando hablamos del término de consagración, de santidad, nuestro cuerpo es una parte fundamental que puede obstruir el que Dios nos hable, porque qué tipo de situaciones estamos viviendo de forma física, qué cosas nos gustan o qué prácticas estamos haciendo con nuestro propio cuerpo, llámese Sí, cualquiera, o cualquiera. sea, de cualquier índole. Entonces es necesario que el cuerpo físico nosotros también podamos mantenerlo alineado a la voluntad de Dios, sujeta nuestra carne en este sentido para que Dios asimismo haya esta conexión perfecta, ¿no? Que Él pide a través de su palabra, donde nosotros sometamos esta carne y permitamos que el alma asimismo esté sujeta para que el espíritu totalmente sea renovado, vivificado, pueda escuchar su voz, transmitamos a otros lo que Dios quiere darnos y así es que nos los da, ¿no? Entonces, tan importante es el cuerpo como el alma y pues obviamente la parte principal, el espíritu. El Amén. espíritu, así es. A veces, aunque queremos una palabra, por ejemplo, hablando del cuerpo, de sanidad, de salud, pero si nosotros mismos no cuidamos nuestro El cuerpo, templo del Dios el viviente. templo, Dios quiere sanarnos, Dios quiere darnos la salud, pero nosotros mismos nos dañamos, ¿no? Así es. Decía ella, cualquier forma, cualquier práctica que uno tenga, el exceso de, no sé, refrescos, cosas así. Cualquier práctica, hay veces podemos pensar en pecado solamente, ¿no? Ajá. Pero, el exceso en adulterio, en fornicación, en, no sé, Se lascivia, piensa solo en la Solo sexualidad y el no es pecado así. sexual. pero realmente, por ejemplo, decía algo nuestro hermano, ¿no? El tomar muchas bebidas gaseosas, el comer excesivamente, Así es. no sé, cosas cargadas de azúcar. Dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con que escuchar la voz de Dios? Vuelvo a repetir,
nosotros tenemos que estar alineados en toda nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para poder tener una mejor conexión con Dios. Por ejemplo, en el caso de nosotros como mexicanos consumimos mucho chile y eso es muy conocido en el mundo, ¿no? Una de las, ¿cómo me puedo Aquí, cuidar? en otros Ah, países, aquí aquí, dice el pastor. ¿Cómo me puedo cuidar en ese sentido? ¿Cómo me puede afectar? Conocemos gente que cuando invitamos a la congregación o a un ministerio, a lo que es el ayuno, hay gente que nos dice tristemente, ah, disculpen, yo no puedo hacerlo porque ya tengo gastritis pero ¿qué lo desarrolló? El exceso de comer chile, el exceso de alimentos que no son buenos para nuestro cuerpo y sí nos damos cuenta que terminan afectando para poder enriquecernos en el espíritu. ¿Y qué es? Pues ya a veces, a lo mejor si tú quieras hacer un ayuno, no sé, de más de 8 horas, pues te es imposible porque ya tu organismo está dañado. Así es. Y a veces no son las cosas sexuales, sino diferentes prácticas que nos pueden en el cuerpo afectarnos a lo que es el alma o el espíritu. eso es muy cierto. De hecho, ahorita para ir concluyendo ya en este tema, me recuerdo mucho de personas y hablando del exceso en el físico, ¿verdad? En excedernos en nuestro físico. Gente que cuando era más joven, que no se le invitaba a servir a Dios, se le invitaba a involucrarse Ah, en la obra sí. del Sí. Señor, a participar y decía, no, no, porque ando en otras cosas y desgastando su cuerpo físicamente, mentalmente, en todos los ámbitos, en otras cosas que no convenían. Y ahora que están ya de una mayor edad, de una edad ya más avanzada, que su cuerpo ya no les permite poder servir a Dios de esa misma manera. He escuchado como pastor, ¿verdad? Personas que me dicen, pastor, ¿cómo me gustaría poder Así hacer? Y es. cómo, mire, quisiera yo hacer esto, pero es que mi cuerpo No me ya no me lo apoya. Hay permite, impedimentos físicos. tristemente. Pero bueno, eso es parte bien importante. Por eso es bueno poder escuchar la voz de Dios desde joven. Jóvenes, si nos están Sí, escuchando, entrega tu vida a servir al Señor. Cuando así hay es. fuerza, cuando hay ánimo, cuando hay esa fortaleza física, que tu cuerpo todavía está fuerte para poder servirle a Dios. Dale tus fuerzas al Señor. Y bueno, qué gozo el poder aprender de lo que es el hombre tripartito. Amén. Pero Amén. una pregunta para cada uno de los que estamos aquí y para los que nos están viendo es, ¿cuáles son las tres grandes voces que podemos escuchar? Fíjense nada más. ¿Cuáles son las tres grandes voces que podemos escuchar? No hay más voces, ¿eh? Fíjense nada más. Hay tres bien importantes que usted necesita conocer para poder diferenciar entre la voz de Dios y las otras voces que no son de parte de Dios. Mi hermano Irán. La voz de nuestro espíritu es en la que la Biblia nos enseña que es nuestra conciencia, es la que nos ayuda, nos enseña a discernir el bien del mal, ¿no? La primera voz, La la de voz de nuestro nuestro espíritu. espíritu, es la que, ¿qué dice? Que nos Nos, señala nuestra conciencia. ¿Cómo ves esa parte de la conciencia? Pues es algo un poco complicado hablando de desde el punto en que nosotros tenemos que tener una buena conciencia, desde el punto en que nosotros tenemos que tener una conciencia con integridad. Si esta parte está contaminada dentro de estas voces que escuchamos, pues obviamente el mensaje que vamos a recibir es totalmente equivocado. dice el salmista en el Salmo 51, creo a mí, oh Dios, un espíritu recto. O sea, Así ahí la es. importancia de tener precisamente un espíritu En recto rectitud conforme conforme a a... la... Porque es una de Así las es. voces que vamos a escuchar, ¿no? Entonces, si nuestro espíritu no está recto, pues los mensajes que escuchemos Van a van a llegar estar torcidos. Y aquí es bien torcidos. importante, fíjense, estamos hablando de la voz de nuestro espíritu, que se relaciona con nuestra carne. Así es. Conforme estemos nosotros conectados, ¿a qué estamos más conectados? Si a lo de la carne o hacia lo del espíritu, es hacia donde vamos A a inclinarnos, ¿no? inclinarnos. Si está inclinado hacia el espíritu, wow, vamos por buen camino. Pero si estamos conectados, que es lo que normalmente pasa en muchas de las ocasiones, que estamos conectados más hacia la carne, hacia lo de este mundo, hacia lo terrenal, hacia lo vano, entonces nuestra tendencia va hacia eso. Y aún así, dice que el espíritu humano está como conciencia. Ahí, Felipe, esto está mal. Sari, esto no es correcto. Así es. Irán, no vayas por ahí. Así. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa parte?
o a esa voz que le dice, no, no lo hagas. Y usted dice, no, sí, nada más tantito. O bueno, voy a aprovechar un momento que nadie me ve. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a decaer en lo que es en lo espiritual, aún en lo terrenal en nuestro cuerpo. Y esa parte, si nosotros no nos damos cuenta, nos puede llevar al fracaso. Por eso es tan importante escuchar la voz, de poner atención hacia dónde va la voz de nuestro espíritu, hacia la carne o hacia el espíritu. Todos hemos escuchado el término la voz de nuestra conciencia, ¿no? Y es donde el Espíritu Santo tiene una influencia, claro, si se lo permitimos, a esa voz de que nos hablan en el interior, ¿no? Muchas veces en las caricaturas yo recuerdo mucho Pinocho, cuando ponían a El Pepe Pepe Grillo. Grillo. Yo siempre digo que el Espíritu Santo era como Pepe Grillo, porque Pepe Grillo siempre le decía a Pinocho, no, por ahí no, no, no tomes este camino, no hagas esto, y ahí iba Pinocho y lo hacía, ¿verdad? Así a veces somos influenciados por el Espíritu Santo a través de la voz de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es una manera en la cual nosotros normalmente siempre le ponemos atención, esa voz que habla de nuestra conciencia, esa voz que habla en nuestro interior, y cuando oímos una advertencia es la influencia del Espíritu Santo en ella, ¿no? Eso es muy cierto. Por eso nosotros tenemos que estar muy cuidadosos. Fíjense que la mayoría de los creyentes han creído, válgame la redundancia, que el seguir a Jesús o el vivir en el Espíritu es solamente ir a la iglesia, Así cumplir es. con una ofrenda o los diezmos, el participar en las actividades de la iglesia y ya yo me regreso a mi casa y sigo siendo el mismo. Y la realidad es diferente, totalmente diferente. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hemos sido renovados completamente y tenemos que vivir una vida completamente diferente a la que nosotros veníamos viviendo. Pero como no hemos tenido realmente una conexión con el Espíritu de Dios, entonces no hay una transformación en nuestra vida y no escuchamos esa voz. No estamos escuchando esa voz que nos dice, esto es malo, esto no lo hagas. O hay veces, aunque lo estemos escuchando, no lo hacemos porque nos gusta más hacerlo malo. A nuestra carne le gusta el pecado, a nuestra carne le gusta desviarse de la voluntad de Dios, pero es importante que nosotros pongamos mucha atención. Otra de las voces que nosotros podemos escuchar, y ojo con esta porque es muy importante, la voz del diablo. Ay, y usted dirá, no, pastor, yo nunca voy a escuchar la voz del diablo. ¿Se puede escuchar la voz del diablo? Claro Sí. que se Así puede es. escuchar la voz del diablo. ¿Algún ejemplo que tengas por ahí, mi hermano? De que el enemigo siempre va a querer, y ojo con esto, hay que poner atención, la voz del diablo, la voz del enemigo siempre va a querer desviarnos de los propósitos de Dios. Dice aquí, perdón, siempre trata de imitar Así la es. voz de Dios. Fíjese. Así es. Puede ser que a lo mejor puedo pensar que alguien viene y te dice de un buen trabajo, ¿no? Entre comillas. Pero resulta que ese trabajo pues te quita tu tiempo con Dios, te quita el asistir a la iglesia, te quita el tiempo de comunión. Entonces realmente no es la voz de Dios que te quiere bendecir a través de ese trabajo. Realmente podríamos tomar que es la voz del diablo que quiere alejarte de las cosas de Dios. Así es, otro de los casos donde podemos escuchar la voz del diablo. Y ojo con esto, he escuchado muchos testimonios de personas en general cuando han pasado por esta parte del suicidio o de querer suicidarse. Dice que ellos escuchan Wow. una voz que les dice, Sí. mátate porque ya todo se va a acabar y vas a estar en el cielo. Fíjense lo que les dice. Ya todos tus problemas se van a acabar y ya vas a poder estar en el cielo y ya no vas a sentir dolor. Ahí es la voz del diablo directamente que te está hablando. Ahí es la voz del diablo que quiere influenciar a tu espíritu, ¿no? Entonces nosotros debemos de aprender. Normalmente la voz del diablo siempre va a ir en contra de lo que dice la palabra de Exacto. Dios, o casi siempre, o siempre va a ir en contra del propósito, siempre va a ir en contra de cosas que son para tu beneficio espiritual, decía mi hermano Irán, un trabajo, a veces lo vemos, la bendición de Dios. Sí, muy ¿Será? común. ¿Será que sea la bendición de Dios o va a ser lo que te lleve a perdición? Exacto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que identificar si es el diablo el que nos está hablando, ¿no? Ahorita recordando, me venía a la mente un ejemplo, ¿verdad? Y cuántas veces, y dígame usted si no le ha pasado, cuántas veces ha estado en una congregación, en una iglesia y le dice alguna voz, salte de esa iglesia, Sí, salte de ese lugar porque ahí no hay amor, así es. salte de ese lugar porque ahí no es el lugar correcto. ¿Ha escuchado esa voz?
No te toman en cuenta. No te toman en cuenta, te hacen a un lado, hay preferencias, no sé qué tantas cosas. Así Y a es. lo mejor haya algo de Desierto. cierto, pero ¿has escuchado esa voz? El enemigo lo que quiere es separarte. El enemigo lo que quiere es apartarte. ¿Y cuántas veces he escuchado personas que dicen, pastor, que cree? Me voy porque sentí, escuché que este no es mi lugar, o me hablaron, me dijeron que esta no es, en fin, O confundimos que es Dios el que nos está diciendo que nos eso, salgamos de donde nos congregamos, que desobedezcamos. Y no puede ser Dios porque Él nunca va a contradecir a su eso, palabra. a Entonces es eso. el enemigo. Eso es muy cierto. Cuidemos mucho porque Dios no va a contradecir su palabra. Así es. No va a ir en contra de lo que Él mismo te ha enseñado, lo que Él me está enseñando. Él no nos va a llevar a odiar. Él no nos va a llevar a tener rencor, a tener malos A ser pensamientos, a ser desobedientes. desobediente. Divisiones. Ah, división. No, ya, wow. Imagínense cuántas cosas empiezan a salir de una sola voz. Así Y es. pastor, y hermano, es importante también que entendamos que el enemigo, la voz del diablo, se va a valer de una realidad en la Ujú. que estemos viviendo. Una Cierto. realidad Una. que no es la verdad, porque la Así verdad está es. en Dios. Pero muchas veces el enemigo se vale de la realidad que estamos viviendo para por ahí hablarnos a esto, a el otro, como a Jesús en el desierto. Así es. Eso. Jesús tuvo hambre, como usted y como yo. Y era una realidad que él tenía hambre y que le dijo el enemigo, a ver, convierte las piedras en pan. Fíjense nada más, y aquí algo bien, como decíamos hace un momento, si esa voz del enemigo, del diablo, Satanás, se conecta con tu alma, entonces, ¿qué es tu alma? Acuérdate que ya hablamos, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, y abre esas heridas que estaban ahí ya sanando o habían sanado, entonces hace brotar nuevamente las raíces de amargura, los malos sentimientos, los malos pensamientos, ves que todos te ven mal, ves que todos te odian, o empiezas a odiar por escuchar solamente una voz y que se conecte con un alma que no ha sido sanada. Así Eso es. es. Por eso es tan importante, mis hermanos, el primer paso, entender el hombre tripartito, que es espíritu, alma y cuerpo. Y que cerremos las puertas o cerremos nuestros oídos en cada una de las áreas del ser humano, para que en el siguiente paso no escuchemos la voz de Satanás, no escuchemos la voz del enemigo que solamente te va a llevar por rumbos equivocados. Y ojo, porque se va a confundir o va a tratar de imitar. Satanás es un imitador. Él va a tratar siempre de imitar la voz de Dios y te lo va a tratar de decir por sueños, te lo va a tratar de decir por profecías, te lo va a tratar de decir por una y por mil medios, menos por lo que es correcto. Nunca te va a guiar por lo que dice la palabra de Dios. Nunca te va a mostrar lo que dice la escritura realmente, porque no es la voz de Dios. Pero en cambio, la siguiente voz, que es la voz de Dios, que es la que nosotros que tenemos que escuchar, o es la voz del Espíritu Santo, es la que pocas veces le ponemos atención. Atención. ¿Cómo ve mi hermana Sari? Le ponemos más atención a la voz del diablo a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y la voz de Dios, que es la más importante, Es la que no escuchamos. Realmente alguien decía por ahí que lo que decía el pastor hace un momento, ponemos más atención a este tipo de la voz del diablo o aún de un espíritu dañado a lo mejor. Y la voz de Dios, que es la que siempre nos está tratando de guiar, que es la que siempre nos habla, nos quiere advertir. Dice aquí que nos va a hablar a través de la escritura, nos va a hablar a través de los hermanos, de algún libro, en alguna situación espiritual que nosotros podamos tener. Dice que Dios va a comunicarnos algo importante a nuestra vida. Así Es es. por ello que yo decía hace un momento, no podemos estar en una prédica ni durmiéndonos, ni distrayéndonos, ni desenfocándonos. ¿Por qué? Porque es el momento que Dios va a utilizar para hablarnos. Esta es la voz tan importante y es la voz que más, no, o en la que más no le Menos. ponemos atención, la que ¿no? menos queremos escuchar. O la que menos queremos Porque escuchar. muchas veces nos confrontan, ¿no? Eso. Muchas Yo veces creo nos que esa es la confrontan. parte principal. Que ahí es la voz de Dios, es la voz y yo siempre lo digo, cuando Dios nos habla para enseñarnos, para corregirnos, para confrontarnos, y obviamente nosotros que vemos que esa, como dice en su palabra, pues lógico, es la voz de Dios, pero es la que no nos gusta que nos hable. Y es la que nos quedamos como si nada hubiera pasado. Y es la que no causa muchas veces ningún impacto en nuestra vida. Porque Sí, si algo es cierto, eh,
Y si no aprendemos a cerrar nuestros oídos en todos los demás aspectos del hombre tripartito, eh, nos quedamos inertes ante la voz de Dios. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar. Normalmente queremos que nos digan lo que a nosotros nos gustaría o queremos que nos digan. Pero como la voz del Espíritu Santo siempre nos va a confrontar, siempre va a mostrar vamos a decirle, nuestros defectos para mejorar, no para señalarnos y juzgarnos, para mejorar. Entonces nosotros lo tomamos como que nos está juzgando, nos está hablando, o dijeran por ahí en el folclore cristiano, nos están tirando piedras. Y no es así. La palabra nos está hablando, nos está ministrando. Y si te duele cuando una palabra a través del púlpito te llega, si O te, te te incomoda. incomoda, Moda. o si te llega una palabra que a través de la escritura te está hablando, pero no quieres hacerlo porque en tu carne no quiere, entonces ahí estás haciendo caso omiso a la voz de Dios. ¿Cuánta gente, mi hermano Irán, cuánta gente en estos últimos tiempos estamos haciendo caso omiso a la voz de Dios? ¿Cuántos estamos escuchando miles, cientos de mensajes, no solamente que hay en nuestra iglesia, sino ahora en las redes sociales? Pero ¿qué palabra buscamos en las redes sociales? La que nos conviene, la que nos gusta, la que Así mejor es. nos da. La que nos acomoda, la que nos habla bonito, la que no nos llama la atención, la que nos motiva al éxito, a alcanzar mis sueños, a alcanzar mis metas, pero ninguna que tenga que ver con obediencia, ninguna que tenga que ver con sujeción al Con Espíritu, cambiar. con Con cambiar, sacrificio. con Nos gusta que sacrificio. nos digan, Dios te va a utilizar grandemente, pero que no nos hablen del sacrificio. Ay, ay, ay. Ahí Ese sí es no. otro punto bien importante. La voz de Dios es la mejor voz que podemos escuchar. Porque algo que tenemos bien claro, y lo dice su palabra, es que Dios tiene pensamientos de bien para Así nosotros. es. ¿Qué pensamientos tiene para ti, mi hermana Sari? ¿Qué pensamientos tiene para ti, mi hermano Irán? ¿Qué Así es. pensamientos tiene para ti que nos estás escuchando, nos estás viendo a través de este video? Pero ¿cuántas veces hemos cerrado nuestros oídos para no escuchar? Porque creemos, tristemente, que esa es la voz incorrecta. Pero a la voz de Satanás, que nos dice lo que queremos escuchar, Así que es. nos dice o que nos manipula a través de los hombres y las mujeres que andan por ahí haciendo cosas incorrectas y que se llaman siervos de Dios, a eso sí los escuchamos. Es más, hasta ofrendamos, colaboramos, damos y entregamos todo, pero estamos echando todo en saco roto. Así que cuidemos mucho de escuchar eh, la voz de Dios. Pongamos más atención. Ya, Perdón, si te está causando cierto molestia, cierto escozor, cierta enojo, lo que se te está hablando al frente en tu iglesia, ojo, hay que cambiar, Así es. hay que mejorar porque ahí está Dios hablando a tu vida. Sí, mi hermano. sí, yo creo que ya para terminar esta parte, a veces también Dios dice no. Y cuando Dios dice no o cierra puertas son cosas que tampoco nos gusta escuchar. Y como decía usted hace un momento, los planes de Dios siempre van a ser de bien, de bondades para nosotros, pero que a veces Dios diga que no, eso también lo incluye. Y Ajá. esa es la voz de Dios que no nos gusta escuchar cuando Dios a veces dice no o Dios cierra puertas. Y debemos entender y empezar a entender, saber que al final son planes de bien, que si Él no permitió una cosa, que si Él cerró una puerta, es porque son planes de bien y debemos de tener bien en cuenta eso. Eso es muy cierto, mi hermano. Eso es muy cierto y es una de las cosas que también el creyente batalla mucho. Así Todos es. queremos que Dios nos diga sí. Sí, sí, sí. Todos queremos que Dios nos diga adelante, mijo. Sí, yo te lo doy como niño consentido, ¿verdad? Como niño Mimado. mimado. Hemos escuchado, por ahí yo escuchaba un concierto de alguien muy conocido por ahí y hablaba algo que a mí se me hizo muy peligroso hablando de esta parte donde decía oraban o declaraban el sí y el amén de Dios. Y esto se me hacía muy fuerte porque tú no puedes declarar algo que solamente Dios puede decir sí o Dios puede decir adelante, ¿no? Entonces, cuando oímos la voz de Dios es necesario nosotros también entender cuando Él nos dice no
y obedecer y aceptarlo como tal, o cuando nos dice, sí, pues qué bueno, ¿no? Gracias a Dios por lo que Claro, nos da, pero nunca podemos no, adelantarnos a su sí y a su amén. Son cosas muy delicadas, son cosas muy que se deben de tener mucho tacto y mucho cuidado. Eso es muy cierto, muy cierto. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, poner mucha atención a cuál es la voz de Dios, porque fíjense que por ahí no sé si alguno de ustedes tuvo la experiencia. Yo antes de iniciar este podcast platicaba con nuestro hermano Irán sobre las frecuencias, ¿verdad? Hace muchos años yo me acuerdo cuando era un niño que comprábamos unas radios. En aquellos entonces mi papá compraba un radio donde venían cuatro frecuencias. Yo me acuerdo que traía cuatro líneas diferentes y había una que te permitía escuchar programas de otros países. No sé si usted tendría esa experiencia de tener que podrías escuchar de Cuba, de Europa, de Estados Unidos. Claro, no se escuchaba muy Tan claro, clarito. ¿no? muy nítido. Era bastante revuelta la señal, casi imperceptible, pero, y de hecho me acuerdo que, bueno, en la época analógica, ¿verdad? Los jóvenes de ahora no lo No, entienden. no saben Había qué que No es. mover saben la de eso. ruedita así para que, y una rayita entre una rayita y Ah, sí, otra. Más, tenía que menos, más. adivinar una. Y ya, no mueva la radio, la antena. Pero no se llegaba a escuchar con nitidez esa frecuencia. Era un buen mensaje, a lo mejor lo que escuchaba, porque me acuerdo que tratábamos de escuchar campañas ocultos que Sí. transmitían de esa manera. Creo que le llamaban transmisión de onda corta o SW, no recuerdo bien, pero me acuerdo yo mucho de niño que andaba, hasta yo luego en algún momento lo intenté y me emocionaba cuando escuchaba algo así, pero el mensaje que se llegaba o la transmisión que hacían no era tan clara, tan bien definida. También está la frecuencia AM, había pequeñas interferencias, no se oía con claridad, era muy borrosona la voz. ¿Te tocó escuchar Sí, sí, me acuerdo, de Se oye alguna como de manera. carreta, ¿no? como Como de carreta, carreta, hay sí. bocinas de esas así muy raras? También estaba la frecuencia FM, que esta frecuencia era un poco más nítida, pero también de repente tenía sus caídas, Sus fallas, sus ¿no? fallas, hasta que llegó la FM Estéreo. Estéreo. estéreo, ¿verdad? Que daba una señal tan clara, tan definida, tan perfecta, sin caídas. Y bueno, el mensaje, lo que se comunicaba a través de la radio en aquellos entonces era muy clarito. No había que andar batallando mucho para sintonizar. Entonces, válgame el ejemplo, yo creo que la voz del Espíritu Santo la voz del Espíritu Santo es precisamente comparada, dígame, válgame la expresión, con la FM estéreo. Cuando nosotros estamos bien conectados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, tenemos completamente la conexión que nos va a dar una voz clara y bien definida de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿O cómo ve mi hermano? Sí, yo creo que esa es la parte primordial para identificar, el poder discernir, el poder saber cuando es Dios el que nos habla, cuando es su espíritu el que se está manifestando en nosotros. Hay esa claridad, hay esa tranquilidad de saber que es Él el que se está moviendo, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos que es Dios el que habla o el que se está manifestando, pero no hay esa seguridad o no hay esa paz, o lo que nos está diciendo es así como que, bueno, no sé, quién sabe, a Medio lo turbio. mejor se oye como la primera banda que decía el pastor, ¿no? La que venía internacional, pues no era clara. Pero la voz de Dios siempre va a ser una forma clara, directa, siempre nos va a señalar o a dirigir en el área que nosotros querramos o que tenemos que dirigirnos. Entonces es importante que podamos tener esta claridad al escuchar su voz. Clara, directa, pero conforme a su voluntad. Ah, sí, perfecto. No clara y directa conforme a tu voluntad, porque la mayoría insistimos en esa parte porque ya tenemos muchos casos por ahí que conocemos que queremos escuchar la voz de Dios a nuestra voluntad. La voz de Dios clara, Nuestra directa voluntad. y perfecta no va a ser bajo tu voluntad o bajo mi voluntad, va a ser bajo su voluntad. Y ahí es donde no queremos, porque su voluntad muchas veces va contraria a lo que, que nuestra carne quiere, a lo que nuestra carne anhela. ¿Cuál frecuencia quieres escuchar, mi hermano? La del estéreo, pastor, el estéreo. La clara y precisa. Yo creo que eso es fundamental que entendamos y va a ser siempre dijeron por ahí, en el clavo.
La voz de Dios siempre va a dar, la voz del Espíritu Santo va a dar en el clavo, donde es, Así es. específicamente en algo. Y ahí podremos identificar si realmente es la voz de Dios. Sí, definitivamente, mis hermanos. Mi hermano lo ejemplifica de esta manera. La voz de Dios siempre va a dar en el clavo. O sea, no te va a andar con rodeos, no te va a andar Así dando es. otras cosas. No, te va a decir, esto es lo que hay que cambiar, Felipe. En esto tienes que trabajar, Saraí. En esto tienes que Quitar, modificar, cambiar. o tienes que perdonar. Ay, y esa parte, hermano, nos duele porque no queremos, nuestra carne se resiste. Pero si el Señor te está hablando específicamente en qué área tienes que cambiar o mejorar, no dejes de hacer oído sordo, Así no es. lo dejes para después, no lo dejes para otro momento, porque entonces no vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Yo recuerdo el testimonio de una hermana que decía que estaba de noche y iban a acostarse y que ella había pasado una situación con su marido. Justo antes de acostarse, el Espíritu Santo le dijo, ve y pídele perdón. Y ella dijo, pero Señor, ¿cómo? Él fue, pasó esto, pasó así, ve y pídele perdón. Y en esa hora se tuvo que parar y decirle a su marido, perdóname, pasó esto, esto y esto, y solo así puedo dormir. Porque dice, justo antes ya íbamos a dormir, todo aparente calma y todo, cuando el Espíritu le habla, dice, ve y pídele perdón. Qué tremendo. Contra nuestra voluntad a veces, como bien decíamos. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros hemos recibido esa palabra y lo hemos hecho? Muchos podemos decir, mañana le pido, Ah, sí, ya me duermo y mejor mañana. otro momento, ¿verdad? Pero en ese momento el Señor habla, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante de poder entender cuando es tan directo. Yo también tengo un testimonio personal, por ahí me tocó en alguna ocasión. Hermano, nunca estamos ajenos a poder decir, bueno, no es Dios cuando es tan directo. Yo recuerdo por ahí a través de un siervo de él, el Señor me hablaba. Primero me dijo cosas bien bonitas, pero me dijo, dice, tú tienes cualidades y dice el Señor esto, cosas muy bonitas. Dice, pero dice el Señor que tienes que aprender a perdonar. Oh, Dios, de momento fue difícil y muchas veces eso es lo que pasa, como no es algo que queremos escuchar, como no es algo que nos guste, podemos decir, ah, no viene de Dios. Eso. No, la realidad es que si viene, Dios lo está hablando para, no para exhibirnos, no para señalarnos, sino para corregirnos. Yo recuerdo que ni yo misma me había dado cuenta y yo tengo mucho un texto en mente cuando dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo Exacto. conocerá sino Jehová? Entonces, ni yo misma me había dado percatado de esta área que tenía yo que cambiar cuando el Señor me la hace ver a través de este siervo. Yo de momento dije, uy, no me gustó, yo lo puedo confesar y lo he dicho muchas veces a la iglesia, no me gustó, pero sí, siempre he tenido aquella apertura de decir, bueno, Señor, si tú me hablaste debe de ser por algo y muéstrame. Porque según yo buscaba en mi corazón, hermanos, y yo no encontraba nada. Yo ya había perdonado a todos. Pero hubo una situación que yo viví muy poco espiritual, a lo mejor, llamémoslo poco fuera de lugar, cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, mira, en esto, en esto no has cambiado. Y hermano, yo reacciono y me asusto de mí misma. Entonces yo empecé a pedirle perdón a Dios y empecé a trabajar en esta área. Pero ciertamente en el momento en que Dios me lo dijo, Exacto. claro y directo, no me Y gustó. actuar al momento, ¿no? Dice la palabra en hebreo, si oyeres hoy su voz. Y Así eso es es, oír la voz, como de la hermana también. Pídele perdón ahorita. No, así es. mañana, luego. No. Cuando Dios te está hablando hay que actuar, yo creo Sí, también. yo creo que es tener esa apertura para poder ser corregidos. La voz de Dios nos va a corregir a nosotros, Amén. no a mi hermano, no yo voy a corregirlo a él ni a él, no. La voz de Dios me va a corregir a mí, porque cuánta gente hoy quiere oír la voz de Dios para saber las Del debilidades otro. del otro. Y aun cuando nosotros, Dios nos confiara alguna debilidad, no es para señalar, no es para juzgar, no es para criticar, es para orar por él, Así simple es. y llanamente. Y eso es cuando Dios llegara a confiarnos tal cosa. Y bueno, tenemos que hacer esos vasos confiables, ¿no? Donde Dios deposite algo como eso. Pero hoy en día, en estas generaciones, se está manifestando mucho eso. Querer revelación,
para mostrarme y señalarme las debilidades del otro, pero jamás veo mis debilidades. Jamás hay una revelación para mis propias cosas que no he cambiado. Así es. Y triste más, cuánta gente nos ha tocado escuchar lamentablemente, sí sabe sus debilidades, Wow. pero no se trabaja en ellas. Y Dios mismo las ha hablado a través de diferentes cosas, pero seguimos sin oír la voz de Dios o sin querer actuar en ella, ¿no? Así es, mis hermanos. Por eso es que es tan importante que en este tiempo nosotros procuremos escuchar la voz de Dios, la real, la verdadera, no la que sale de nuestra carne, no la que viene de Satanás, que esas dos nos van a llevar directamente a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros nos gusta, la que nos confronta, la que nos lleva a hacer cosas que nuestra carne no quiere. Esa es la voz de Dios. Es una manera de identificar así más claramente cuál es la voz de Dios. Y eso es necesario que nosotros la pongamos por práctica, la tengamos en cuenta, porque tristemente, lo podemos decir así, mucha gente hoy se está confundiendo en ese tema. Y vuelvo a insistir, no significa que Dios no quiera cosas buenas para ti, no significa que Dios no te quiera dar bendiciones, llevarte al éxito o darte prosperidad o darte bendición. No, Dios quiere bendecirte. Pero antes que todo eso, quiere que nuestra alma y nuestro espíritu sea prosperado. Amén. Por eso, retomando el ejemplo de la frecuencia de Dios, ¿cómo nosotros podemos afinar? Vamos a decir, ¿se acuerdan que les decía que había que mover la ruedita, el sintonizador, para que tener la frecuencia bien alineada con lo que queríamos escuchar? Aquí les vamos a compartir unos ejercicios básicos, hermano. Básicos. A lo mejor usted me va a decir, eso ya me lo sé, ¿verdad? Porque la mayoría de los cristianos ya lo sabemos. No hay Ya nada lo nuevo. sabemos, pero no lo practicamos. El evangelio es necesario que lo practiquemos con nuestra vida y con nuestros hechos para que podamos ser efectivos. Y hoy les voy a dar un ejemplo para sintonizar la voz de Dios. Así, para que sea clara y efectiva. Uno de ellos, el primero de ellos, y es el que casi todos conocemos, el ayuno Y la La y oración. la oración. Ay, fíjese que en estos últimos tiempos la iglesia ya no está ayunando y apenas está orando. Bueno, no sé, a lo mejor eso es lo que yo creo. ¿Cómo ves, mi hermano Irán? Es muy cierto, pastor. Yo creo que también el día a día y la rutina del mundo, insisto, luego los trabajos, los quehaceres nos van ahorillando, presionando de manera que, pues aparentemente para lo último que tenemos tiempo es para Dios. Eso es correcto. Eso es muy correcto. Yo recuerdo mucho a una persona que había llegado a la congregación y recuerdo en aquel entonces había una actividad que íbamos a ayunar y yo le invitaba a esta persona a ayunar y me decía, no es que Dios ya no quiere sacrificios. Porque, y hermano, a veces nos volvemos tan bíblicos, pero no nos damos cuenta. Para lo que nos conviene. Así es, no nos damos cuenta que esto es un medio, lo que es el ayuno, lo que es la oración. El ayuno a lo mejor sí es un sacrificio en el cuerpo, pero es para someter esta carne, es para Claro. que esta carne se sujete, ¿no? Y recuerdo a esta persona decirme, no, es que Dios ya no quiere sacrificios. Ah, ok, pues yo no quise contender o pelear con esta persona. Yo le decía, bueno, la palabra está, Jesús mismo nos puso el ejemplo de que él ayunó. ¿Para qué? Porque él estaba en la carne, nosotros seguimos en la carne. Entonces, Es para cierto. poder afinar y escuchar la voz de Dios, el ayuno es algo primordial, importante. Yo luego les comparto por ahí a los hermanos cuando les enseño, les digo, cuando usted se sienta un poco perdido, se sienta un poco desobediente, sometámonos al ayuno. Es una manera de confrontación de nuestra carne. Sometámonos a la oración donde Dios nos va a decir, quiero que cambies esto, quiero esto, quiero esto. ¿Por qué? Porque es el medio en el cual Dios nos va a hablar tan claro y tan directo de nosotros. Es una de las mejores formas de alinearnos a la frecuencia de Dios. Así es. Y como decían nuestros hermanos hace un momento, el ayuno ya no se quiere, el sacrificio ya no se quiere, la oración, hermano, eso es estar doblado de rodillas, bueno, muchas enseñanzas ahora en apertura, ¿verdad? Que dicen, bueno, es que no puedo orar, yo puedo orar acostado, yo puedo orar sentado, o yo puedo
orar, tantas formas, pero últimamente tener esas intimidad a solas con Dios se dificulta mucho. Ya no se quiere hacer porque nuestra humanidad y lo que se nos ha ido enseñando ahora en este tiempo es que como nosotros lo hagamos o si lo hacemos, pues así a Dios le va a agradar. De por cierto, en este tiempo estamos por entrar aquí en nuestro ministerio a 21 días de ayuno y de oración. Los invitamos si quiere sumarse, ¿verdad? Ahí por ahí escríbanos ahí, déjenos sus comentarios y vemos igual forma cómo se puede involucrar para que estemos orando y ayunando este tiempo. El día lunes 13 de enero vamos a estar iniciando este gran tiempo de ayuno y de oración para poder precisamente empezar a alinearnos con el Espíritu Santo, porque hemos proclamado en nuestro ministerio, en nuestras iglesias, para este 2025, el año del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es que estamos iniciando nuestro podcast con este tema tan importante, escuchar la voz de Dios, para poder tener un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros negocios, sobre nuestras iglesias y que podamos ser una iglesia que impacte, que llegue a las personas que no conocen de Jesús. Amén. Así que bueno, ahí está esa invitación, mis amados hermanos. Próximo 13 de enero estamos iniciando primeramente Dios este reto de 21 días de ayuno y oración, que es uno de los primeros ejercicios espirituales que necesitamos para alinearnos a la frecuencia de Dios. Otro ejemplo que tenemos, otro ejercicio que tenemos por ahí, ¿cuál sería, mi hermana? Dice que el orar abundantemente en el espíritu, la importancia de poder nosotros orar en lenguas, la importancia de nosotros estar conectados en el espíritu, hermano. Muchas veces nosotros creemos que solamente el conectarnos el orar en el espíritu o en lenguas es en la congregación, cuando algo tan edificante es en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad con nuestro Señor, poder hablar en lenguas, porque dice que el espíritu va a pedir como conviene. Entonces es necesario que nosotros oremos abundantemente. Si tú tienes manifestado el Espíritu de Dios eh, eh, en la intimidad de tu hogar, en el tiempo que tú le dediques al Señor, hay una importancia en esto. Dice que procura orar un promedio de 1 hora al día o dice, y al poco tiempo verás la sensibilidad del Espíritu de Dios en tu vida. Nosotros necesitamos en estos tiempos avivar el don que hay en nosotros, avivar esta parte tan importante que es el orar abundantemente en el Espíritu, mi hermano. Es un área tan importante. A veces en este tiempo, lamentablemente, vemos que muchos quieren orar en el Espíritu, pero en las iglesias para que los oigan. Eso. Y esto no edifica, dice el apóstol Pablo, porque si nadie se entiende, bueno, entonces ¿en qué va a edificar a la iglesia? Pero si en lo íntimo nosotros oramos con nuestro Señor, donde el espíritu con espíritu se conecta, trae una bendición tan importante para nuestra vida. Entonces, este es un medio para también aprender a discernir cómo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tú le conoces de espíritu a espíritu, ¿no? A través de este lenguaje. Así es. Dos cosas importantes yo creo en la oración es, número uno, si vamos a orar, que sea para orar, como Así creo que usted Así decía hace es. un momento. Podemos decir, vamos a orar, pero estamos pensando en el pago de mañana, las mujeres están pensando en que van a guisar, que si no salió el sol para lavar, etcétera, etcétera. Entonces, ya nuestra oración no se vuelve oración, ya se vuelve un tiempo para estar recapitulizando, pensando qué más se va a hacer, ¿no? Cuando Así es. realmente si vamos a orar, el tiempo que le dediquemos que sea tiempo calidad, ¿no? Vamos a orar realmente. Y otra cosa que también creo que es importante y en este tiempo ha pasado mucho, estamos sustituyendo la oración y el ayuno por otras cosas. Así Claro. es. Por ejemplo, por la alabanza, que no está mal, Ujú. jamás va a estar mal. Pero creemos que por oír alabanzas o cantar alabanzas o tener todo el día alabanzas sustituye el tiempo de oración o del No. ayuno y esto nunca va a ser así. La oración es el alimento principal del creyente para el espíritu. La alabanza es para adorar a Dios, para alabarle precisamente. Pero esto no sustituye la oración ni el ayuno y creo que eso es en algo que he notado que ha caído mucho ahorita el creyente, el hijo de Dios en creer que, bueno, voy a poner la alabanza y ya con eso. Ay, Y que se esté no, hay tocando y que se toca. esté tocando y bueno, yo canto de vez en cuando y ya, pero no, esto no es así. Sí, eso es algo muy cierto. La oración y el ayuno nos lleva a una intimidad con Dios. Es necesario poner alabanzas para también
Sí, provocar claro. un ambiente espiritual, una intimidad con Dios. Decía el siguiente ejercicio, orar abundantemente en el Espíritu. ¿Qué es orar abundantemente en el Espíritu? Ya llegar a un paso más allá de entrar en la intimidad con Dios. Dentro de la oración es donde nosotros oramos, pedimos por aquí, por allá, por las necesidades, hay veces intercedemos, pero el orar en lenguas, el orar en el Espíritu, nos lleva a tener una mayor conexión con el Espíritu de Dios. Ahora, si usted aún no tiene la llenura del Espíritu, pídala a Pídala. Dios. Tampoco se vale, porque también eso es algo que también está sucediendo, que se están dando enseñanzas del bautismo del Espíritu Santo con vanas repeticiones, cosas, palabrerías que no tienen que nada que ver con el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Así que no trate de imitar, es uno de los principios principales. No imite las lenguas, no imite al que ya tiene ese don, o no imite al hermano que está a su lado, no. Pídale a Dios con todo su corazón que lo bautice, porque también conozco muchas personas por ahí que dicen que han sido llenos del Espíritu Santo y que hablan en lenguas, pero no lo son. Y ese es tema para otra ocasión. Pero metas en intimidad con Dios. Otro de los puntos bien importantes o de los ejercicios que necesitamos tener, aparte del ayuno y la oración, el orar abundantemente en el Espíritu, necesitamos meditar en la palabra de Dios. ¿Qué opinas sobre esto, mi hermano? Es tremendo porque es el alimento también. Es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra vida, para saber que cuando vamos a tomar una decisión, cómo tomarla o conforme a la voluntad de Dios, es indispensable y sensibiliza, como acá vemos, que sensibiliza nuestro espíritu a la voz de Dios. Muy cierto. Una de las cosas tan recomendables es poder aprendernos. Yo siempre le digo a los hermanos, a lo mejor no se va a leer capítulos y capítulos y capítulos, con un versículo al día, hermanos, que nosotros podamos leer, tratar de aprendérnoslos, meditarlo, por ahí decía, compartirlo, que nosotros podamos enriquecernos de ese versículo. Muchos hoy en día viven ignorantes de las promesas de Dios porque no nos sabemos la palabra. Eso. Siempre compartimos, hay más de 3.500 promesas, pero no nos sabemos las 3.500. Entonces, es como algo que nos han dado, pero no sabemos qué nos dieron, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros ejercitemos la palabra de Dios, no solamente en escucharla, sino en retenerla. Por ahí tenemos en la congregación alguien que siempre nos dice, es que a mí me cuesta mucho trabajo retener. Y yo le digo, usted esfuércese, le digo, siga, que cuando menos se dé cuenta, el Señor va a usar eso porque no solo se guarda en la mente, se guarda en el El corazón. corazón. Entonces, cuando ya está guardado ahí, la misma palabra va a generar un efecto, nunca, nunca va a volver vacía. Por ello es necesario ejercitar la palabra de Dios en todas sus formas, ¿no? Eso es muy cierto. Y fíjense que hay veces también, es otra de las cosas que desdeñamos, Ay, sí. que menospreciamos. Ay, aprenderse la palabra. Ay, un texto. Es que yo no tengo, a mí no se me queda nada. Ah, pero se le queda la historia de la novela, se le queda la historia de La cómo, película, de la la película, serie. del accidente que vio, cuenta a detalle muchas cosas, pero la palabra, no. Y fíjese cuán importante es que nosotros meditemos en la palabra y que nos la apropiemos, porque es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a combatir las palabras o lo que el enemigo va a venir a querer poner a nuestro oído o en nuestra mente o en nuestro corazón. Es la espada del Espíritu. Exacto. Amén. Con eso vamos a cortar toda mal palabra que venga a nuestro oído, todo mal consejo, todo mal pensamiento, toda idea errónea que nos quiera meter el enemigo o las personas que estén a nuestro alrededor Así es. con la palabra, porque nosotros vamos a combatir la palabra o a uno de nuestros propios sentimientos o pensamientos cuando digan tú no eres, tú no vales, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú eres lo peor. La palabra de Dios te dice lo contrario. Así Por es. eso es importante, tómese un versículo, como decía, siempre enseñamos en nuestros discipulados, en nuestras enseñanzas, aquí en el ministerio enseñamos un versículo, apréndaselo. Si usted lo aprende y lo practica, wow, hermano, usted se puede saber toda la Biblia al derecho y al revés. Pero si no la practica, de nada sirve. Pero si usted un versículo se lo aprende y lo practica, es algo poderoso, una herramienta contra el enemigo que, wow, va a quebrantar el reino de las tinieblas. Aun cuando, perdón, cuando venga la voz del diablo,
como nosotros ya tenemos el conocimiento de la palabra, entonces ahí vamos a darnos cuenta que no es la voz de Dios, que es la voz del diablo porque no va a irla. No con, Exactamente, no concuerda. así es. Entonces la palabra usted tiene que estarla meditando, estarla repitiendo, háblela, susúrrela, háblese a sus adentros. Felipe, Dios te dice que tiene planes de bendición para ti, que Él te va a bendecir, que Él te va a prosperar, o que Él te quiere llevar a otro nivel. En fin, con la misma palabra, usted puede ir avanzando y combatiendo los ataques del enemigo. Y Así que tanta facilidad, pastor, que hay ahora hasta en el celular. Y si no la quiere leer, Ya la hasta, puede oír. ya hasta te ponen recordatorio, ¿no? El Ya te sale el texto recordatorio, del día. un texto antes, del antes día. decían los hermanos, es que no puedo ver las letras, ¿verdad? Ahora ya no necesita ver las letras. Uy, es que no le entiendo porque hablan como los españoles, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios bendiga a los hermanos de España. Pero no, ahora en diferentes traducciones, Traducciones. un lenguaje más práctico, más sencillo. Bueno, que no, que la letra está chiquita y aún la letra más grandota que pueda, no la ve, En póngala en audio. audio. Así es. Hay muchas formas de poder De alimentarse. llenarse, alimentarse de la Así palabra de es. Dios. Así que ese es otro de los ejercicios que tenemos que tomar. Por ahí dice, crezca espiritualmente. Otro de los ejercicios que necesitamos practicar. Crecer implica madurez. Así No es. puedo decir yo estoy creciendo y sigo con la misma mentalidad de cuando llegué a la iglesia. No puedo decir yo estoy creciendo y seguir con las mismas ideologías que tenía yo antes. Crecer, insisto, nos lleva a la madurez. ¿Qué Así nos pueden es. decir acerca de esto, mis hermanos? Yo creo que esta parte es tan importante para nosotros como cristianos. La Biblia dice que examinémonos a nosotros mismos. ¿Cómo yo voy a examinar en qué nivel de madurez estoy, hermano? Simplemente confrontarnos en nuestra madurez. La Biblia dice que no siendo niños fluctuantes. Amén. Si yo llegué a la iglesia siendo alguien que hoy sí, mañana no, y ha pasado un tiempo y seguimos en esa condición, quiere decir que no hemos madurado nada, Nada. seguimos siendo niños y la palabra nos advierte de esto, que nosotros maduremos espiritualmente, que nuestra manera de actuar, que nuestra manera de vivir tiene que ir siendo transformada y cambiada. La madurez significa una transformación, un crecimiento, así como es en el mundo natural, es en el mundo espiritual. Así es, yo creo que también el que no nos, como bien dice la palabra, que pongamos los ojos en Jesús y eso nos va a llevar a una madurez porque cuando nosotros nos centremos en que por qué estamos aquí, por qué nos congregamos, por Jesús, por Cristo, por Dios y no por el hombre, por lo que pase alrededor, entonces nos va a llevar a un crecimiento porque tenemos nuestra mirada puesta en Dios y en el propósito que tiene para nuestra vida. De lo contrario, estar poniendo la mirada en lo que hizo fulanito, en lo que hizo el hermanito, en lo que hizo el líder, eso no nos va a llevar nunca a un crecimiento, porque siempre vamos a estar viendo lo que hacen los demás y no lo que quiere Dios para nosotros. El, 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 la persona que madura espiritualmente, en definitiva, no se está fijando en los demás. Eso es cierto, se fija en sí mismo. Un estudiante que está, válgame la expresión, estudiando para graduarse en una universidad, no está fijándose si el amigo o la amiga va a aprobar, ¿no? El que tiene que aprobar para llegar a tener su profesión, su licenciatura, su ingeniería, es él. Cuando nosotros llegamos al cristianismo podemos llegar a un nivel y eso es válido para todos. Así Es es. Así necesario es. que, bueno, pues llegamos con mucha ignorancia, desconocimiento, muchas cosas no las sabíamos, pero al paso del tiempo, al paso de tener una intimidad con Dios, al paso de poder estar escuchando su palabra, al paso de poder ir estando siendo procesados en este caminar, nuestra vida cristiana tiene que madurar. Y la madurez nos lleva también a escuchar la voz de Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando, bueno, vamos a poner un ejemplo muy básico, cuando nosotros llegamos a lo mejor al camino de Dios como creyentes nuevos, estamos escuchando, mira esa palabra, como que le queda al hermano Irán. Esa palabra. No, le queda a la hermana Sari. Pero cuando nosotros maduramos, entendemos, esa Así palabra es. es para Para mí. mí. Necesito cambiar esta parte. Necesito arrancar esto que me estorba. Necesito hacer a un lado esto que no me beneficia para crecer en el camino de Dios. Entonces, a esto realmente nosotros le podemos llamar madurez espiritual. Madurez, crecer. No, cuando estamos quejándonos todavía, después de
2, 3, 5, 10 años, 20 y sigues en la misma situación, entonces no hay madurez. Estás viejo El en el evangelio, ¿no? evangelio, pero no eres Los maduro. fluctuantes, ¿no? Un tiempo vienes, Otra, te alejas, esa es otra. otra vez regresas, otra vez te alejas. Eso no va a llevar a una madurez, hermanos. Amén. Eso no va a llevar a madurez. Recordemos que la madurez espiritual tiene beneficios y uno de los beneficios es poder conectar más fácilmente con Dios, pero dice que también la práctica de nuestros sentidos espirituales y allí empezamos a ejercer y habilitar nuestros dones, nuestras habilidades. Muchas veces queremos llegar a la iglesia y sabemos que hay algún don en nosotros. Pero hermano, y al menos en nuestro ministerio, en la congregación donde nosotros estamos, siempre decimos, tenemos que ser procesados, tenemos que ser madurados para poder ejercer el don o la habilidad que Dios ha puesto en nosotros. No podemos confiarnos en un principio, y era lo que yo decía, ser niños inmaduros, fluctuantes, que no saben si hoy están bien o están mal. No, el maduro espiritual puede ejercer su don, puede ejercer su habilidad con confianza porque ya sabe autoexaminarse a sí mismo, sabe sujetarse, sabe obedecer y es necesario recordar que la madurez trae los beneficios hablando en el espíritu. Hay gente que luego se me acerca y me dice, ay, yo quisiera orar por los enfermos y que sean sanos. Y yo le digo, sí, perfecto, Hazlo. adelante. Eso es el trabajo que Cristo nos mandó a hacer, ¿verdad? Pero a veces Dios no nos puede confiar algo tan grande como eso porque no hemos madurado. Así es. Entonces es necesario desarrollar la madurez para poder obtener estos beneficios. Es muy correcto. También otro de los ejercicios, y con ese estamos concluyendo esta parte de los ejercicios, para desarrollar una comunión con Dios, es estar dispuesto a obedecer. Y Ya ese no. es uno de los más complicados que podemos tener. La obediencia es una de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por nuestra propia naturaleza, desde Adán, que se inició con una desobediencia y entró el pecado en nosotros, eso ha estado muy marcado en la vida del ser humano. Obedecer, estar dispuesto a obedecer, la verdad, nos complica mucho. Digo, nos complica mucho para el que no quiere hacer la voluntad de Dios, porque todo el evangelio, todo el cristianismo está basado En en obediencia. obediencia. ¿Qué opinas acerca de esto, mi hermano? Sí, yo creo que entre más obedezcamos, vamos a estar más familiarizados, perdón, con la voz de Dios. Esto nos va a llevar a sensibilizar nuestro oído a que saber que es Dios el que nos está hablando, porque entendemos, obedecemos y vamos familiarizándonos con la voz de Dios. Y aquel que no obedece, pues no, simplemente no va a oír la voz de Dios, va a decir que no y que no, nunca va a reconocer la voz de Dios. Eso es muy cierto, muy cierto. Definitivamente para saber escuchar la voz de Dios necesitamos saber obedecer, porque si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, no vamos a poder obedecer sus mandamientos. Ese es un principio básico que necesitamos tener nosotros en nuestra vida. Yo recuerdo a alguien que me decía en los discipulados, hermana, pero es que se habla mucho de la obediencia. Y yo le decía, sí, porque Jesús fue el ejemplo de obediencia. Dice que él Ah, obedeció hasta lo sumo. Dice, entonces, y obedeció hasta la muerte. Entonces, en ese aspecto, alguien también me expresaba por ahí, ah, es que era el Hijo de Dios y le obedecía a Dios. No, Dios obedeció también a las normas terrenales, Dios obedeció a las autoridades terrenales. Y yo creo que esa es la parte de que nosotros como hijos de Dios, para aprender a escuchar la voz de Dios, es el obedecer en toda área, en todo sentido. No hay gente que dice, ah, yo obedezco a Dios, pero no a los hombres. Es muy común esa frase dentro del mundo cristiano, ¿no? Pero no, no es así. Realmente si sabemos obedecer en toda área, vamos a aprender a escuchar la voz de Dios, pero si no sabemos obedecer en todas las áreas, difícilmente sabremos escuchar o identificar la voz La de voz de Dios. Dios. amén. Así que mis amados hermanos, la obediencia es uno de los ejercicios muy importantes para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Ya Amén. vamos aterrizando, vamos finalizando nuestro tema, ¿verdad? Y no sin antes mencionar algo bien importante, que es cómo diferenciar la voz del diablo y la voz del espíritu. ¿Qué opinan? La voz del diablo siempre va a traer temor, ansiedad,
preocupación y como mencionábamos hace rato, siempre va a ir en contra de la palabra de Dios. Eso es, hay que darlo por hecho. Siempre la voz del diablo se va a oponer a todo lo que viene de parte de Dios que está en su palabra. ¿sí? La voz del Espíritu, sin en cambio, dice que trae paz, quietud, tranquilidad, trae gozo. Dice que siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos identificar tan solo con estas partes? ¿No? Dice que trae convicción de pecado. Normalmente siempre cuando oramos debemos de decirle, Espíritu Santo, tú eres el que convence. A veces los hombres queremos convencer a las personas, pero se nos olvida que el que convence es el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a identificar? Yo no voy a convencer a mi hermano, es el Espíritu de Dios que a lo mejor a través de una palabra, a través del ánimo que tú le des, es el que lo va a convencer. ¿Cómo yo voy a poder identificar sabiendo que trae convicción a mi corazón, sabiendo que edifica, que consuela, que exhorta? Dice aquí, permite un acercamiento entre Dios y la persona. Su voz se emana desde el interior, no del exterior. Y fíjense que esta parte, en esta última frase que menciona mi hermana, nos recalca y nos hace ver que cuando Dios nos habla, ojo con ese tema, cuando Dios nos habla, por eso dice que Dios me habla, o cómo escuchar la voz de Dios, se refiere a primera persona, a mí. Mucha gente se ha confundido que Dios les habla para que les hable a otros Así o es. para que les diga a otros. Eso ya son otros dones, son otras cosas que ya estaremos viendo más adelante. Pero cuando Dios te habla o cuando Dios habla algo para ti, no necesariamente o no es para que le hables a tu hermano, para que le digas aquello, para que le muestres el pecado a aquello, para que Dios te reveló de aquella persona. Te habla primeramente a ti. El vaso que tiene que estar limpio, el vaso que tiene que estar alineado con Dios, que tiene que estar purificado, es el mío primeramente. Y si está purificado y si está limpio, no es para ostentar ni para decir es que yo sí soy santo, o yo sí estoy limpio, o yo sí soy la persona que oye la voz de Dios. No, es para cambiar en mi interior, mi hermano, mi hermana. Ese es el propósito principal. Posteriormente, si a Dios le place, Él usará y te dará, usará tu vida y dará dones para que puedas desarrollar y empezar a ser un mensajero de parte de Él. Pero algo bien importante, que todo esto que hemos hablado no tiene que ver con los demás, Así es. tiene que ver conmigo. Cómo escuchar la voz de Dios, cómo yo puedo aprender a hacer su voluntad. Y todo esto tiene que ver con lo que ya hemos hablado anteriormente. Así que la voz del diablo siempre nos va a contradecir la palabra de Dios, trae condenación y culpabilidad. Oiga, siempre va a estar condenando. Si usted utiliza la voz de Dios para condenar, entonces no es la voz de Dios, Así es la voz es. de Satanás, porque siempre va a estar condenando a los demás, señalando a los demás. Entonces, la voz del enemigo siempre va a venir del exterior. ¿Cómo? A través de que escuchaste la voz, que el consejo de una persona, que escuchaste el chisme de otra persona, y entonces tú sales con que es la voz de Dios y le dices una palabra profética, pero en base al chisme que tú ya te sabías de esa persona, a las fallas, a los errores, a O a los la defectos, información que a la tienes personal, información que ¿no? tienes de otras personas que adquiriste por los comentarios de otra gente. Esa no es la voz de Dios. Entonces, sé muy cuidadoso, mi amado y mi hermano, mi amigo. Y como decía nuestro hermano, la voz del diablo trae temor, trae ansiedad, trae Preocupación. preocupación. Y esas cosas no son de Dios. Amén. Aún la voz del diablo exhibe y avergüenza. La Es, voz de Dios nunca va a exhibir ni avergonzar, así que Así también es. pongamos atención con esto. eso es muy cierto. Así que bueno, eh, aquí dice, hablando de los profetas, mi hermana, que Dice que el ministerio de los profetas es dado por el Señor Jesucristo para edificar a su pueblo y es uno de los 5 ministerios del gobierno del Señor. Dice que habla en su nombre en tiempo pasado, presente y futuro, inspirado por el Espíritu Santo. La profecía también es un don del Espíritu Santo. Su propósito es edificar a la iglesia y tiene también como propósito exhortar, es decir, dar aliento para seguir adelante. La profecía a veces también consuela, da alivio en medio de la prueba y edifica, levanta el espíritu, da ánimo y fortalece. esto que se menciona aquí, los profetas, la profecía, son dones que ya en su momento
platicaremos en otro podcast, ¿verdad? Ya más extensamente, porque sí es necesario que también conozcamos acerca de estos temas, pero sí tengamos en cuenta estos puntos. ¿Por qué? Porque ahora a cualquiera se le llama profeta, a cualquiera se le dice el ungido de Dios, o cualquiera aparentemente puede dar una profecía y muchas veces no están o no tienen el don o no tienen el llamado para ese ministerio, pero como les decía, posteriormente ya estaremos hablando un poco más de estos temas. Dice la escritura, directamente en la lectura bíblica, prédica un hermano, Dios le da la respuesta que necesita o te confirma lo que has escuchado de él. En una prédica, en un comentario o en una plática con un hermano, Dios te puede estar hablando a través de una cita bíblica, de un mensaje, y bueno, a través de los sueños también, hermano. Así es, Dios te da muchas formas de poder hablar, es de los medios que Él tiene para poder hablarnos y nosotros identificar. Dice que en los sueños a veces son imágenes, ideas que Él nos da cuando nosotros dormimos. Y nos muestra sus promesas o nos muestra su respaldo. Con esto tenemos que tener cuidado cuando Dios nos habla a través de esto, porque también el enemigo muchas veces se influencia en esta área. Entonces, debemos de aprender a discernir y a identificar. Dios nos va a hablar a través de los sueños. Dice que la fuente debe de ser el Espíritu Santo que va a tratar nuestra alma. Dice, por lo que cuando Dios nos habla a través de estos sueños, nosotros a veces no son tan entendibles y tenemos que buscar a alguien que tenga el don para poder interpretar de alguna manera. O a veces sí son muy claros y muy directos en la manera en la que Él se expresa, ¿verdad? Entonces, Dios también tiene este medio para poder hablar a nuestras vidas. Otro, Sí, comenta. no, debo decir de las visiones. Adelante. Las visiones también es algo de lo que Dios ocupa también, que es una facultad o un poder ver objetos, cosas invisibles para nosotros, pero que Dios nos los muestra y que es Dios mismo permitiéndonos ver el mundo espiritual, las visiones. Eso es muy cierto. Los sueños, las visiones son parte de los dones, así como Así la es. profecía o los profetas. También a través de los ángeles nos puede hablar, pero también ese es un tema que en otro momento vamos a tratar más a profundidad, porque también mucha gente se ha confundido. Ahora mucha gente sueña y sueña y sueña y cree que cualquier sueño es de Dios y no es así. Mucha gente ve visiones y muchas cosas no son de Dios, son imaginaciones propias. Otras corrientes por ahí también de hay personas que ven ángeles y sueñan con ángeles o visualizan Se ángeles. adoran ángeles hoy en día. Ahora ya Hay gente que también se adora a los adora ángeles. a los ángeles y eso ha ido corrompiendo la verdadera voz de Dios que es a través del Espíritu Santo. Pero vuelvo a insistir, posteriormente estaremos profundizando más en estos temas. Lo mencionamos porque son cosas que, de las formas que Dios nos Son puede, medios, ¿no? Al medios por los final. cuales Dios nos Utiliza puede para hablar. hablar. Y por último, dice que nos puede hablar a través de la misma paz interior. Interior. Si tú estás lleno de paz en tu corazón, si tú tienes paz en tu vida, si tienes un buen testimonio, si caminas en un orden correcto, apropiado, Dios siempre te va a estar ministrando de diferentes maneras, no a través del desorden, del escándalo, de la mucha, del mucho bullicio, sino a través de la tranquilidad. Dios también te va a ministrar en momentos de reflexión de la palabra, en momentos de estar en comunión, en oración, pero en esa paz interior que tú sientes dentro de tu espíritu. Amén. Y bueno, Amén. dice aquí una cita bíblica para compartir con ustedes en 1 Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como es conveniente conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Estas cosas que hoy hemos tratado y hablado en este podcast, es importante, mis amados hermanos, que las llevemos a la práctica. No solamente se trata de escuchar y decir, wow, qué importante, qué información tan bonita, o qué enseñanza tan hermosa que nos han dado. No, esta enseñanza es para que usted y yo la llevemos a la práctica. Paso a paso, enfocarnos, esforzarnos para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, mi hermano. Con último comentario, mi hermana. Eh,
Es importante que nosotros recordemos, sí, Dios habla hoy, definitivamente Amén, creo que hermano, eso es siga algo hablando. que hemos aprendido, Dios habla hoy, Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por siempre, hermano. Entonces, Dios siempre quiere hablar con el hombre desde el Génesis, Dios... Esa era la relación que quería tratar con Adán, el poder hablar con él, ¿verdad? Entonces, es lo que Dios busca para nosotros también, pero también debemos de recordar que nosotros debemos de estar alineados y conectados para poder entonces, tener esta conexión con Dios, tener esta alianza con Dios y poder escuchar clara y definidamente su voz y de lo que Él quiere dirigir en nuestra vida, ¿no? Sí, y bueno, esperando que haya sido de bendición este podcast para todos. Y sí, no olvidar eso, en primer lugar, creo que para los que se preocupan, ¿no? Por aquello de que Dios no les habla o nadie les ha hablado de parte de Dios, Dios nos habla cada día a través de la palabra. Así es. Eso dice en Pedro que es la palabra profética más segura. Si tú quieres, mi hermano o mi hermana, que Dios te hable, lee la palabra. Ahí Amén. está, y Dios tiene todo para decirte a través de su palabra. Y si no, pues ya vimos las cosas o de las formas que Dios te puede hablar, pero siempre, como dice mi hermana Sari, alineado al Espíritu Santo también, tratar de vivir en el Espíritu y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios para que Dios nos hable y sepamos que es la verdadera voz de Dios. Amén, amén. Pues bueno, hoy ha sido un tema bastante extenso, por ahí más de lo que nosotros nos esperábamos, pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes que han estado al pendiente o que están al pendiente de estos podcasts. Gracias por ser parte de este proyecto, de este ministerio. Gracias, les invitamos a que nos ayuden a compartirlo en sus perfiles, a compartirlo con un amigo, con una amiga, y bueno, ser de bendición para este ministerio. Por ahí estaremos compartiendo próximamente otros temas de interés y yo creo que también va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes y como lo es para cada uno de nosotros. Amén. Les agradecemos el estar al pendiente de este podcast. Vienen por ahí nuevos temas y bueno, quiero invitarlos también a que visiten la página del www.felipetalavera.com. Ahí también estaremos compartiendo algunos temas de interés y algunos artículos, sermones, cosas para que ustedes también, algunos recursos para que ustedes también puedan tener en sus ministerios, en sus iglesias, en sus reuniones de líderes. Y bueno, quiero agradecer a la hermana Sari, ¿verdad? A nuestro hermano Irán, los ancianos de Amén. nuestra iglesia, son líderes y colaboradores probados dentro de nuestro ministerio y agradecer esta contribución que hacen para que el reino de los cielos se siga extendiendo hacia lo último de la tierra. Amén. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por su apoyo y próximamente nos estamos Pastor, viendo perdón, nuevamente. ¿Sí? sería bueno también si quieren algún tema, podrían poner un Oh, comentario. claro. Si Así quiere que es. se hable de algún tema, también sería Claro, bueno. también ahí en los comentarios que van a estar aquí en este video, pueden ponernos algún tema de Que se interés, quisiera algo que hablar. les guste, que quisieran que platicáramos y con mucho gusto estaremos atendiendo Amén. a esas sugerencias que ustedes nos hacen. Amén. Bueno, Dios me los bendiga a todos y estamos en Bendiciones. contacto. Bendiciones.